Doctor Santiago Valencia, representante a la Cámara por el Centro Democrático Generación del 14, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, muchas gracias por tenerme de nuevo en su programa. Para mí es un honor y además aprovechar para felicitarlo y agradecerle haber aceptado la dirección del partido que en este momento lo necesita y del cual usted es un gran estandarte. Muy amable, pero nadie me ofreció la dirección del partido ni yo la he aceptado. Me ofrecieron fue presidir un comité, una reunión de unos señores que van allá a conversar para darle la palabra al uno o darle la palabra al otro. No soy director del Partido Centro Democrático, doctor Valencia, valga la aclaración, pero no nos perdamos porque el tema que tenemos con usted es importantísimo. Usted ya lleva en la Cámara tiempo suficiente para que nos diga qué cosas se aprueban en la Cámara de Representantes a manera de proposición. Recuérdenos cosas que digan proposición del representante Valencia, proposición del representante no sé quién del departamento de Risaralda. ¿Qué es lo que proponen? Pues ayer precisamente aprobamos una para rendir un minuto de silencio por las víctimas del avión del club chapecoense. Tal vez la que más se presenta es para cambiar el orden del día, es para pasar un proyecto de un punto del orden del día a otro punto, para hacer una moción de reconocimiento, en fin, la verdad es que, como lo mencionaba usted antes, pues son, dentro de todas las funciones que tiene el Congreso, se utiliza básicamente para funciones de protocolo y pues no tienen ninguna validez jurídica ni política, es más bien simplemente casi que una función protocolaria. Tal vez, digamos, la que más incidencia tendría es aquella que cambia el orden del día. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece, doctor Valencia? Y hoy, a través de una proposición, van a cambiar todo el orden jurídico e institucional de la República. Eso, esa monstruosidad, ¿a quién se le puede ocurrir y en qué se va a sostener? Pues, doctor Fernando, eso es así, es lamentable. La semana pasada los compañeros de la Cámara me gritaron y me gritaban que me fuera del Congreso y que renunciara porque les advertí precisamente, leyendo una constancia, que esto era un acto ilegal e ilegítimo. Ilegal porque pues supone un prevaricato al no estar dentro de las funciones que tiene el Congreso en la Constitución y en la Ley Quinta, e ilegítimo porque pues no olvidemos que este Congreso en 80% apoyó el sí en la refrendación y fue derrotado por el pueblo en las urnas. Ahora lo que pretende el Congreso es sustituir al constituyente primario y casi que desconociendo esa representación subsidiaria que tiene el Congreso, pasar por encima de la voluntad popular, de toda la institucionalidad y de dejarnos además en un limbo jurídico importante y pues con las consecuencias gravísimas que todos preveemos que pueden llegar a suceder. Doctor Valencia, ni siquiera tendrán la cortesía con la Corte Constitucional de esperarla a que la Corte Constitucional se pronuncie, de cualquier manera que sea, o coadyuvando al golpe de Estado, o exigiendo, como ha exigido hasta ahora y como parece que está en la ponencia respectiva, que la refrendación del acuerdo la haga el pueblo, que es el único que tiene, por efectos de la soberanía que ostenta, la facultad de decir definitivamente si refrenda o no refrenda ese acuerdo, que cambia todo el orden jurídico, todo el orden institucional de la República, toda la vida de los colombianos. En el Congreso, doctor Fernando, y en la Presidencia de la República, nada es inocente. El director jurídico de la Presidencia, el secretario de la Presidencia, hablaba la semana de refrendación popular legislativa, un término que no es técnico, que no es real, que no existe en la ley, y eso lo que demuestra, adicional a lo que dijo el doctor Humberto de la Calle ayer en la plenaria del Senado, es que le quieren torcer el cuello e incluso sin que salga la sentencia oficialmente de la Corte Constitucional, ya la están interpretando a su favor y están interpretando, como lo dijo además el magistrado Uprimi ayer, en lo cual además estoy absolutamente en desacuerdo, que esto es una competencia subsidiaria del Congreso, pues van a decir que como somos representantes del pueblo y por lo tanto, digamos, constituyentes derivados, entonces la refrendación del Congreso se entendería como refrendación popular y por lo tanto entonces aplicarían el fast track, es lo que yo alcanzo a prever y a entender, y es que desde ya, antes de que salga la sentencia, pues le están torciendo el cuello y la están interpretando
a su voluntad para poder imponerse no solamente hoy a pupitrazo con las mayorías, y sino pues además casi que hacer el fast track y poder aprobar las leyes que necesitan para poder aplicar el acuerdo. Pero eso es para más adelante. El fast track ya vendrá, es la consecuencia del golpe de Estado, pero eso es más adelante. Pero hoy es que es la refrendación de un acuerdo que cambia todo el orden constitucional de la República. ¿O esos colegas suyos tan gritones no saben que ese acuerdo cambia toda la constitución política del país? Cambia el poder judicial, cambia el poder legislativo, cambia el poder ejecutivo, cambia el orden territorial, que lo cambia todo. ¿No son conscientes? Si no son conscientes es porque no lo han leído. ¿Han leído lo que van a refrendar? Hoy no creo, pues no entiendo hoy que sea la refrendación. Hoy es el prevaricato del Congreso, que desde ya, como usted lo menciona, es un golpe de Estado institucional promovido desde la misma presidencia de la República. Y yo, al contrario de lo que decía Santiago, ahora soy un poco menos optimista. Yo creo que ellos en el discurso dicen una cosa y en la votación luego hacen otra. No es la primera vez que nos sucede. Probablemente hoy se escuchen en los discursos algunas voces disonantes, pero no así en el conteo de los votos. Nosotros no participaremos del debate, por supuesto, y haremos... No aprendió y no aprendió. Póngale cuidado a esto. Sí, bueno. William, perdóname. Santiago, ¿y será que la bancada conservadora que tanto ha anunciado y tanto ha anunciado que va a votar no, y gritan que van a votar que no, y David Barguil mandó una carta, ¿será que van a votar sí al acuerdo? Pues es probable que algunos se salgan algunos que además han sido cercanos a nuestras posturas tradicionalmente, pero yo creo que la mayoría de la bancada conservadora estará de acuerdo con la refrendación y lo hará. Muchos incluso lo han dicho públicamente y desde ayer lo han manifestado. Yo soy un poco menos optimista, Santiago, frente a ese tema, porque no es la primera vez que nos sucede que sentimos de alguna forma apoyo en el discurso, pero luego en la votación vemos un resultado completamente distinto. Doctor Santiago Valencia, aquí estamos discutiendo un tema pues que no tiene fondo jurídico, pero que sí pone de presente, deja al desnudo lo que aquí está pasando. Hay un concepto, que no es más que un concepto, de la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado, rendido en el sentido de que no se preocupen de que sí le corresponde al Congreso esa función. No explica cómo. Dice que en desarrollo del control político, con una proposición cambia todo el orden jurídico de la nación. Ese es el Consejo de Estado que tenemos. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tomó el Consejo de Estado en dar ese concepto? ¿Qué tiempo transcurrió entre la solicitud que le hizo el ministro del Interior y la respuesta de la Sala de Consulta? ¿Han mirado eso? Pues, doctor Fernando, casi que lo mismo que va a necesitar el Congreso para refrendar el acuerdo. 4 años de negociación y bajo la amenaza, porque vimos ayer nuevamente al doctor de la Calle amenazando al Congreso que si esto no se aprobaba ya, pues entonces empezaría otra vez nuevamente la amenaza de la guerra urbana y otro tipo de consecuencias nefastas. Es presionar al Congreso, desamenazar al Congreso, amenazar a la ciudadanía, como lo hicieron en el plebiscito del 2 de octubre, y el Congreso lo que tiene es casi que un afán malsano, mientras ellos se tomaron 4 años públicos de negociación, otros tantos encubiertos, para que el Congreso lo haga hoy prácticamente a pupitrazo. Hoy nos van a dejar en teoría hablar, me imagino que nos dejarán hablar de a 2 o 3 minutos a cada uno. Por supuesto, la bancada del Centro Democrático hablará toda y expresará su opinión y sus advertencias, pero pues de hoy, máximo mañana en la mañana, no pasa la refrendación. Por supuesto, pues esto deja mucho que desear y los colombianos deben preguntarse realmente cuál es la profundidad del análisis y cuál es la profundidad de lo que se está haciendo. Pero además déjeme también profundizar en lo que usted menciona, que es cierto, con una simple proposición de refrendación que no existe dentro de las funciones del Congreso, pretenden sustituir al constituyente primario, y esto por supuesto pues tendría eventualmente gravísimas consecuencias para quienes decidan votar la refrendación en el Congreso. Doctor Santiago Valencia, quedó metido en el acuerdo
que tiene el alcance que tienen los acuerdos especiales que se celebran al amparo del artículo 3 de los acuerdos y protocolos de Ginebra. Al decir eso, lo que se hace es incrustar en la Constitución política y con carácter supraconstitucional las 310 páginas que siguen. Eso está al comienzo del acuerdo. ¿De ese tema son conscientes sus colegas? ¿Saben la enormidad que están cometiendo? Meterle a la Constitución Política de Colombia 310 páginas, pero con valor supraconstitucional. Es que es una cosa de un tamaño tal que uno dice, señor, ¿a qué clase de insensato, de prevaricador se le puede ocurrir semejante cosa? ¿Qué dicen sus colegas sobre eso? Sus colegas gritones. Ellos repiten lo que dice el gobierno nacional, doctor Fernando. Recuerde que el gobierno, luego de la mesa de trabajo con los voceros de No, incluido el Centro Democrático, anunció que se había acogido la propuesta del Centro Democrático de eliminar del bloque de constitucionalidad el acuerdo. Efectivamente, eliminaron la palabra bloque de constitucionalidad del acuerdo, pero como usted lo menciona, siguen diciendo que este será un acuerdo especial cuya consecuencia más importante es que está dentro del bloque de constitucionalidad, lo que lo haría prácticamente inmodificable, pero que además viola unilateralmente por parte de Colombia un instrumento internacional que no puede ser modificado solo por Colombia, porque incluye temas agropecuarios, de justicia, que no tienen nada que ver con el artículo 3 común a los acuerdos de Ginebra, que solamente son sobre derecho internacional humanitario, es decir, la humanización de la guerra. Y aquí además hay otra contradicción, y devolviéndome un poco, pero creo que es importante decirlo, y es que incluso ahora empiezan ellos mismos casi que violentando el acuerdo, porque la refrendación por parte del Congreso no es jurídicamente vinculante, y el mismo acuerdo dice que para la implementación debe existir una refrendación previa que le eleve a carácter jurídico, es decir, que aquí habrá que dar toda una discusión nuevamente frente al tema del acuerdo especial, la refrendación y la implementación por parte del Congreso, pero bueno, esta será en el futuro parte de la pelea que tendremos que dar. El gobierno y el señor de la calle, pues que usted sabe que es un entregado a estas lides del pacto del complot y del golpe marxista-leninista, están diciendo que esto no tiene efectos internacionales. Le voy a leer, porque es que a la gente le discuten pero no le leen. Dice el acuerdo tal como salió después de esos maquillajes y retoques que le hicieron en La Habana. El presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, como acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949. ¿A eso qué le pueden discutir, doctor Santiago? Es un acuerdo especial en esos términos. Si es un acuerdo especial, es una norma que tiene carácter internacional, que es inaprensible, inalcanzable para una reforma unilateral. Un acuerdo especial es un acuerdo entre dos que unilateralmente no se puede cambiar. Luego los colombianos jamás podrán cambiar este acuerdo. La llave del futuro de Colombia queda en los bolsillos de las FARC. Hágame el favor. Esa es la trampa del gobierno, ese es el carácter tramposo de este gobierno, quien anunció que había aceptado ese cambio por parte de los del No por ser una de las grandes preocupaciones, que en mi caso al menos así era, el bloque de constitucionalidad, pero mantienen el acuerdo especial cuya, repito, principal consecuencia es precisamente estar en el bloque de constitucionalidad con un carácter supraconstitucional y casi que obligándonos en los próximos 25, 30 o 40 años a tener que acudir a la reforma agraria de las FARC, a la justicia especial para la paz de las FARC, a todos los recursos que se les querían o que se les quieren dar para su sostenimiento y manutención, y a que ellos puedan estar en el poder quién sabe por cuántos años. Bueno, representante Santiago Valencia, hoy le van a gritar otra vez, hoy le van a volver a gritar, pero pues a mí me decía mi abuelo, mi hijo, el hombre es hombre aunque lo muelan a palos,
Entonces a uno lo pueden moler a palos, le pueden poner bombas, lo pueden amenazar de muerte o le pueden gritar, pero uno se mantiene firme al pie de sus principios, porque eso sí no se lo perdonaría a usted jamás, como no se lo van a perdonar jamás los que le están entregando el país al marxismo-leninismo para que nos parezcamos harto a la Cuba de Castro y a la Venezuela de Maduro. Entonces, firme, que su conciencia, ese sí es un juez que no da tregua, representante. La conciencia de cada uno, la posición de cada uno ante la vida, de manera que déjese gritar tranquilo, representante. Así es, doctor Fernando, y que los colombianos tengan la plena certeza de que vamos a dar la batalla hasta el último minuto y que no vamos a dejar solo al presidente Uribe en esta pelea titánica que hemos emprendido y que hoy sentimos más que nunca el respaldo de los colombianos y entendemos, por supuesto, la gran responsabilidad que tenemos, así que no claudicaremos y seguiremos adelante con esta batalla y esta pelea tan difícil y tan dura. En esa seguridad quedamos, representante. Hombres como usted en el Congreso de la República le dan, y mujeres desde luego, pues ahora ya hay que hablar de hombres y mujeres porque pues esa es la moda, ¿no? Que están en el Congreso de la República levantando estas banderas. Con ustedes estarán algunos otros. Mire usted que en el Senado de la República los senadores Gerlain, Amin, la senadora Sofía Gaviria, que tiene más carácter y más temperamento que todos los hombres del Senado que votaron por el sí, unidos y sumados. 7 se negaron a ese voto. Hay que dejar esa constancia histórica, no importa cuántos sean, pero la verdad no se escruta y los golpes de Estado no se limitan a ser una simple manifestación de voluntad. Cambian la vida de los pueblos y hay que dejar una constancia en contra y ustedes la van a dejar, de esos estamos completamente seguros. Representante Valencia, nuestras felicitaciones anticipadas por el coraje que no les va a faltar en la jornada de hoy. Muchas gracias, doctor Fernando. Un saludo para todos. Bueno, esos representantes tenemos, esos jóvenes de la generación del 14, son los que le dicen a uno, la patria no está perdida. La patria no está perdida, la patria vive, patria vive, pase lo que pase. ¿Qué tal lo que contó Santiago Valencia? Que a un representante de la Cámara que lee un artículo de la Constitución para dejar constancia de que esto es ilegal, entonces los demás le gritan que se vaya. ¿Eso qué es? Eso es bullying. ¿Dónde estamos? Eso es el colmo. Francamente, es la consolidación de un régimen totalitario, doctor Londoño. Ese es el sistemita. Si eso es en la Cámara de Representantes a grito pelado, ¿usted se imagina lo que nos va a pasar después en las calles, en las plazas públicas, en el campo colombiano, en manos de estos salvajes? Lo que pasó en la Convención Conservadora es el reflejo de todo, doctor. Es que allá llegaron adiestrados como fieras. Lo que se viene, están hablando tanto de la paz, cada uno habla de aquello de lo que carece. Por eso Santos habla tanto de la paz y de la calle también habla tanto de la paz, porque lo que están planteando es una guerra, la guerra que están desencadenando en los campos y en las ciudades de Colombia. Los muertos, el desastre, la rendición del país y el hambre para el pueblo. Sí, señor. Doctor de la Calle, después de su famoso acuerdo viene la reforma tributaria y después viene la rendición de Colombia ante el marxismo-leninismo. ¿Cree que es que no nos hemos enterado? Usted es muy avispado y todos los demás son unos torpes ignorantes que no nos damos cuenta de lo que están haciendo con la República. Sepámoslo y entendámoslo. Santiago Valencia, representante a la Cámara por Antioquia, miembro de la generación del 14, uno de los representantes que van a levantar la bandera de la inconformidad frente al golpe de Estado que hoy se ejecuta desde el Congreso de la República por orden de Juan Manuel Santos y de el extinto finado Fidel Castro. La última orden que dio, me dan un golpe de Estado en Colombia y se toman a Colombia con estos acuerdos de paz. La orden de Fidel Castro es la que se va a cumplir hoy en la Cámara de Representantes. Santiago Valencia estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son ya las 8 de la mañana, 4 minutos.